Un foro con mucha experiencia y que seguramente pues nos contará cosas muy atractivas, muy interesantes de lo que la evolución que ha tenido la Semana Santa en Arcos en estos 50 años. Darle las gracias a Abraham Ceballos por ofrecerse a moderar este debate que va a haber aquí, este foro. Y las gracias a todos ustedes por asistir una tarde como hoy, viernes, a las 7 de la tarde, ¿vale? Porque sé que hay muchos compromisos y demás, pero bueno, como siempre las cofradías, cada vez que se convoca, mira, la respuesta que hay. No quería dejar pasar la oportunidad para agradecerle a Diputación la colaboración que está teniendo con nosotros, igual que a la Junta de Andalucía y al excelentísimo Ayuntamiento de Arcos, a la Comisión de la Permanente, que están haciendo un trabajo tremendo, quitándose tiempo de su familia para que cada una de las actividades, bueno, pues se presente de la forma más lúcida posible, y a todos los que desde su cometido como hermano mayor nos ayudan y nos apoyan en cada una de las actividades. No me quiero extender mucho porque hoy no es el día del Consejo, hoy es el día de los hermanos que pertenecieron a las hermandades y que gracias a ellos estamos nosotros aquí, pero sí no quería despedirme de estas palabras sin agradecerle de corazón a cada uno de ellos el detalle que ha tenido en asistir desinteresadamente a endulzarnos un poco nuestros oídos cofrades y a contar un poco de las raíces de donde venimos, que no se pueden olvidar las raíces de donde venimos. Es mucho el listado de personas mayores que hemos tenido, de personas que han cuidado de nuestras hermandades, pero por circunstancias son ellos los que se encuentran aquí sentados y que seguramente, bueno, tendrán muchas cosas que contar. Nada, buenas tardes a todos, espero que disfruten. Creo que el sitio también es para disfrutar en este lugar tan privilegiado que tenemos en Arcos. Y os prometemos desde la Permanente que os vamos a dejar tranquilos un mesecito hasta el día 15 de noviembre, que tendremos el Via Crucis de la Juventud Cofrade aquí en Arcos de toda la diócesis, ¿vale? Bueno, buenas tardes y que disfruten. Buenas tardes a todos. No sé si hay alguna autoridad, saludo también a las autoridades, la familia Cofrade, hermanos en Cristo, amigos y amigas todos. Como sabéis, el Consejo está inmerso en la celebración del 50 aniversario. Dentro de las actividades conmemorativas está prevista la publicación de una revista en la próxima Cuaresma, y cuando nos sentamos para preparar los contenidos de esa revista, que va a hablar sobre todo de las cofradías de Arcos y de la Semana Santa, surgió una cuestión muy importante, que el Consejo cumple ahora 50 años, pero no las cofradías ni la Semana Santa de Arcos. La idea era retrotraernos algunos años más atrás, hacer un ejercicio más de recuerdo que de memoria y ayudar a reconstruir parte de ese pasado para entender cómo hemos llegado hasta este presente. La intención tampoco era subrayar y reivindicar los versos del poeta José Manrique cuando escribió aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero creo que es obligado y necesario asomarse al pasado, rememorar e incluso redescubrir cómo era la vida de nuestras cofradías en el siglo XX y cómo han ido evolucionando hasta llegar al presente. Insisto en que esto no es un acto de nostalgia, ni siquiera de justicia, pero responde a la necesidad de recordar y también de reivindicar a aquellos que han hecho grande la Semana Santa de Arcos y a quienes han recogido el testigo con el paso del tiempo. Para hacerlo posible contamos con la participación de 5 invitados de excepción. Voy a pasar a presentarlos, aunque son de sobra conocidos por todos ustedes, entre otros motivos porque esto se está grabando y dentro de 50 años, cuando el Consejo celebre, si Dios quiere, su centenario, que sirva este acto de hoy como testimonio de cómo era la Semana Santa del siglo XX y cómo ha llegado hasta nuestros días. Voy a empezar a presentarles desde mi izquierda hasta el fondo. En primer lugar, Manuel Macías Collantes. Él ha formado parte de la Junta de Gobierno de las Tres Caídas, es uno de los hermanos más veteranos de la hermandad, lleva casi 70 años formando parte de la cofradía del Lunes Santo. Está con nosotros también Francisca Sánchez Tenorio, la más joven de los que nos acompañan en el día de hoy, por una cuestión muy importante. Fue la primera hermana mayor de una cofradía en Arcos de la Frontera, también la primera capataz, y fue pregonera también de la Semana Santa de Arcos. Con nosotros también se encuentra Juan de Dios Barrera Ruiz, que fue hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento. Formó también parte de la primera gestora del Consejo, de los inicios del Consejo Local de Hermandades, y ha sido también uno de los reconocidos capataces de la Semana Santa de Arcos. A su lado, José María Pavón Sánchez, que ha sido también hermano mayor del Perdón y que también nos podrá hablar aquí hoy también de la tradición del martillo, puesto que también fue capataz de la Hermandad del Perdón. Y se encuentra también con nosotros don Manuel Gallardo Barroso, que fue hermano mayor de los Remedios. No, hermano mayor nunca.
pero sí ha estado vinculado sobre todo a diferentes cofradías de arcos en juntas de gobierno y sobre todo pues en arcos de sobra conocido como autor de las plegarias en la madrugal al Señor de San Agustín, a nuestro Padre Jesús Nazareno. Yo voy a ir soltando determinadas preguntas, le voy a ceder el micrófono a ellos para que vayan respondiendo. Al final, si lo desean, también podrán trasladarle las preguntas que consideren oportuno. También quiero saludar, porque ha venido creo que desde Jerez, don Luis Guerra, al que también le ofreceremos la oportunidad también de compartir con nosotros sus impresiones por todo lo que él vio también en el pasado de arcos y relacionado con la Semana Santa. Pero lo primero que quería yo preguntarles, es una pregunta que le traslado a cada uno de ellos, es hasta dónde se remontan sus recuerdos de sus primeras Semanas Santa. La Semana Santa de su infancia, de su juventud. ¿Cuál fue su primer contacto con la Semana Santa? ¿Qué recuerdan de aquellas cuaresmas? ¿Y cómo se vivía la Semana Santa en Arcos por entonces? Bueno, en el año 1958 fue cuando yo empiezo a sentir la Semana Santa y cuando empiezo a tener contacto con la Hermandad de las Tres Caídas, que era de mi barrio. Aquellas Semanas Santas eran, imaginaros los años 50 y 60, con la pobreza que había y las dificultades que había para poder sacar las imágenes a la calle. Pero fue una lucha continua y afortunadamente llegamos al día de hoy con una evolución enorme. Las hermandades de arco no hay quien las conozca desde aquel entonces hasta ahora. Una de las personas que más me influyó a mí fue don Víctor Marín, porque era amigo de sus hijos. Y en el barrio Juan Caña, Jesús Soria, todas estas personas fueron e influyeron en mi vida cofrade bastante. ¿En aquellos años cómo eran las salidas profesionales? ¿Había bandas? ¿Cómo recuerdas? Las salidas procesionales estaba la banda de los Flechas. Ensayaban en lo que hoy es San Miguel. Y claro, salían a la calle y formando jaleo y acudían la gente. Pero las salidas eran muy desangeladas, en desorden, pero se sentía en el público, había un respeto enorme. Pero el cofrade todavía no estaba hecho a esa disciplina cofrade que hoy existe. Mis primeros recuerdos de la Semana Santa son de la mano de mi padre, llevándome al Nazareno a ver la bendición en la caridad. En mi casa todo el mundo era del Nazareno, después llegué yo y rompí la costumbre y me lo llevé todo a Veracruz, pero éramos del Nazareno. Entonces los primeros recuerdos son eso, siempre de la mano de mi padre con el Nazareno y llevándonos siempre a San Agustín. Ya los siguientes recuerdos que tengo son siempre la Semana Santa viéndola en la puerta de San Juan de Dios, porque afortunadamente tenemos el privilegio de tener la capilla en el centro, todas pasan por allí. Entonces vivías la hermandad y veías pasar la Semana Santa por allí. En cuanto a las bandas evidentemente las llevamos delante de la cruz de guía, la banda de la Cruz Roja o así, y poco más veíamos de banda, ya después la municipal, pero al principio poco más. Más o menos los mismos, incluso coincido en fechas con Manolo. El primer recuerdo que yo tengo es precisamente la Semana Santa del 58. Yo tenía entonces 5 años y iba con mi hermano con el prendimiento de la mano y recuerdo que al llegar a la calle Alta yo me senté en un escalón porque ya no daba más, ¿no? Y entonces el resto me cogió en brazos y me trajo hasta Santa María en brazos, porque entonces el recorrido era completo, ¿no? O sea, de Santa María se hacía San Pedro primero, luego para abajo y subíamos la calle Gomeles y entonces hasta allí yo fui de la mano, pero allí dije que hasta aquí había llegado, ¿no? Y luego, hombre, el prendimiento fue una hermandad que se crea en el Colegio de las Nieves y me alegro de que esté por aquí hoy mi querido, más que amigo, hermano Luis Guerra, porque él fue uno de los que vivió aquellos momentos. Yo nací después, porque el prendimiento se funda en abril del 46. Y entonces allí el germen de la hermandad estaba en el colegio.
Y entonces, de hecho, se le quedó siempre el sobrenombre de los estudiantes, ¿no? Precisamente por los estudiantes del Colegio de las Nieves. Y esos recuerdos que yo tengo entonces era cuando yo era un crío y en las nieves muchas veces se guardaban los cirios de madera, entonces no eran de cera. Allí en las nieves llegaban los cargueros, no, cuando no había costaleros, los cargueros allí guardaban todo el material. Y entonces yo relacionaba colegio con hermandad y hermandad con colegio, evidentemente. Y en cuanto de las bandas, ¿verdad? Lo que decían, al principio era la banda que iba adelante, pero sí recuerdo yo que cuando estaba don Adriano Contreras de la banda, durante un par de años, no puedo decir qué año porque no me acuerdo, pero sí es verdad que, y aquello para nosotros fue una novedad, ¿no? Que llevábamos detrás del Cristo, llevábamos a la banda municipal con don Adriano Contreras. ¿Te acuerdas? Tú también hablabas, ¿no? Sí. Y bueno, esos son los primeros años, ¿no? Hombre, son unos recuerdos muy difusos porque era pequeño, ¿no? Pero de alguna manera fueron esas semillas que nos dejaron los de entonces. Yo creo que, como decías tú en la presentación, ha dado lugar a que después mucha gente haya continuado y eso, hay que tener, yo siempre digo que no es malo acordarse ni la memoria, no. Hay que aprender incluso de los momentos negativos porque de los errores también se aprende, ¿no? Y hombre, de verdad que me agradezco al Consejo Local el trabajo que está haciendo y porque siempre es bueno recordar porque allí están las raíces de lo que hoy día puedan ser las hermandades de Arcos. Fijaros bien que se me ha olvidado una cosa de lo de las bandas. Es que le he pedido... lo de las bandas. He hablado de aquellas bandas que ensayaban en San Miguel, pero hasta el año 86 no se crea una banda en Arcos propia de una hermandad. Y fue la banda de las Tres Caídas. Hoy, fijaros bien, qué pedazo de banda tenemos en Arcos, que es de las Tres Caídas, como podía haber sido de otra ocasión. Pero ya hay algo importante en Arcos y además está llevando el nombre de Arcos por muchos sitios. O sea, las bandas han tenido una importancia enorme. Y es verdad lo que decía Juan de don Adriano. Algunos los vivimos bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi infancia fue también más o menos parecida a los de mis hermanos. De otra cofradía, pero hermanos, somos hermanos todos. Yo recuerdo, vivía en la Piedra de Molino, casco antiguo, y recuerdo de venir con mi madre a ver cuando pasaba por la... Usted tiene la Casa Hermandad ahora el pendimiento, por la bóveda. Veía pasar a San Antonio y al Cristo el amarrado. Y la paz se quedaba en tu casa, ¿es verdad? Y esos son mis recuerdos. Después, ¿qué pasó? Me hicieron hermano del... Perdón, aunque yo después me tuve que ir por la parte de San Francisco, que tengo mi historia también de por allí, pero bueno, el perdón era mi hermandad, así de claro. Y después estuve en los Salesianos, perdón, y estuve en la Borriquita con el padre Campoy. También salí de penitente o de hebreo, lo que fuera, vamos. ¿Y qué os puedo decir? Hasta aquí he pasado por el perdón, por la Borriquita, y ya está, no puedo decir más. Después de lo que habéis dicho ustedes, lo de las bandas, por supuesto que sí. Iba la banda de la Cruz Roja, la de los Flechas que ha dicho, la de las Tres Caídas. La de las Tres Caídas nos tocó un par de años a nosotros, detrás, y se notó, Pero bueno, pero que llevábamos delante en Cruz de Guía, llevábamos lo que es la banda de la Cruz Roja o la de los Flechas. Y hasta ahí puedo hablar. Y luego vino la Borriquita.
Bueno, la borriquita también nos toca a nosotros, también nos toca a nosotros, sí, lleva razón. Que fue el director Manolo Nacarino, un profesor de Cáceres, y estuvo aquí. Gracias. Me tocó. Bueno, pues yo como hijo de ese gran cantao que ha habido en Arco, que era Manolo Zapata, mi padre pertenecía a 2 hermandades. A él lo escogieron siempre para pedir. Entonces era una locura el ir pidiendo, porque se entraba en los bares, en cualquier sitio. No había unas normas. Y claro, él lo mismo cantaba una saeta en el bar de Herbón que en cualquier otro bar, pero para que le echara el limón, para la hermandad. Y siempre era de los que cogían más dinero en la USA que llevaban. Él pertenecía al Dulce Nombre y a la Veracruz. Nosotros, los 3 mayores, somos varones. Yo soy el tercero de los 3. Mi padre, a los mayores, los apuntó a la Veracruz y se vestían de esa hermandad. A mí, como más pequeño, para tenerme cerca, me vestía del Dulce Nombre. Y recuerdo una anécdota, que yo era un niño muy vergonzoso. Me entró ganas de orinar y me meé en la túnica. Y todo el camino, eso no lo olvidaré en mi vida, todo el camino lo hice con la túnica chorreando. Eso como una anécdota. Después, ya cuando me fui haciendo mayor, yo lo que quería es estar con mis hermanos y ya me vestía de la Veracruz, que a mí me llamó la atención porque todas las hermandades llevaban un cirio, pero la Veracruz llevaba un faro. Y me extrañaba, el faro costaba más trabajo a los niños para llevarlo porque pesaba más. Pero desde entonces yo soy un asiduo del Cristo de la Veracruz. Para mí el Cristo de la Veracruz es lo mejor que se han hecho en Cristo. Es una maravilla. Y Paqui está adelante, que muchísimos años lo he tenido arreglándolo tanto al Cristo como a la Virgen y lo he hecho con mucho gusto. La Virgen la restauré yo, que Manolo Pérez de Gordán, cuando se enteró, me quería meter en la cárcel, porque decía que yo era un aprendiz, que la ibas a perder, pero todavía está como yo la dejé. Le arreglé una mano que la tenía deformada, el dedo gordo, en fin. Y yo he sido siempre muy representante de Arco. Me daba mucha vergüenza que el San Juan de la Veracruz es de plomo. De plomo. Entonces tenía un boquete grandísimo en la nuca y la corona se le iba para el lado, y a mí me daba mucha vergüenza de los que venían de fuera que lo criticaran, que criticaran la Semana Santa de Arco. Le metieron un taco de madera cuadrado y se lo clavaran con una puntilla, pero era igual. Entonces ya yo lo restauré. ¿Tú te acordarás? No sé. Yo ya le puse la cabeza en condiciones y desde entonces ya no me dio más vergüenza porque salía en condiciones. En fin, de la Semana Santa yo he pertenecido también a la hermandad como fundador también de los Remedios, pero ahí entonces estaba Manolo Porro en la Junta y me porfiaba para que yo fuera hermano mayor, pero a mí nunca me gustó ser hermano mayor, porque tampoco me gustaba esa esclavitud de acudir a las reuniones, no me gustaba. Entonces ya me dieron el cargo que yo pedí, que era el de mayordomo, porque así estaba cuidando a la Virgen más bonita que hay en Arco para mí. Siempre he sido muy devoto de la Virgen de los Dolores, y quién me iba a mí a decir que yo la iba a restaurar también. Se cogió al Cristo de los Remedios, y cuál fue mi sorpresa, que cuando me mandaron a llamar a San Pedro, me dijeron, cógelo. Digo, ¿cómo lo voy a coger solo? ¿Al Cristo? No, cógelo. Tanto me insistieron que lo cogí y lo alcé porque era hueco. Era de pasta de maíz, pero le faltaba la mitad de la cabeza. Me arrojé y lo restauré. Le puse una corona de espinas natural,
le hice unas potencias y toda mi vida he sido mayordomo de la hermandad de los remedios. Y bueno, vamos a dejar para otra rueda, ¿no? Perdona, ¿también fuiste hermano de las Tres Caídas? Sí, Vale. ya llegará. Quería aprovechar que ya que está ahí el micrófono y aprovechando que los representantes del mundo de los capataces de arco, de las figuras más representativas, ¿cómo se vivido la evolución? Porque antiguamente no había costaleros, o sea, el fenómeno que se vive ahora de la costalería en todas las hermandades, igual que se vive ahora el fenómeno de las bandas, que todo el mundo quiere las mejores bandas para sus hermandades, pero entonces no había costaleros, ¿no? ¿Cómo era? Tenía una cuadrilla que trabajaba la materia. Eso es, pero porque contarais un poco cómo era entonces, cómo se organizaba. Bueno, es que hablo en nombre de las dos hermandades, del perdón y del prendimiento, porque empezamos a la vez. De hecho, nosotros salimos antes porque era domingo y yo salía el miércoles, ¿no? Pero fue en el año 88. Fue cuando se hizo la primera estación de penitencia, tanto del perdón como del prendimiento, con hermanos costaleros. Y por primera también con, digamos, con capataces hermanos. De esto probablemente se hablará después cuando diga la sevillanización de las hermandades, ¿no? Pero bueno, era una necesidad porque no es lo mismo, y por supuesto mi reconocimiento a todos los que se llamaban cargueros de arcos, ¿no? Porque durante siglos fueron unas veces hermanos, otras veces no, los que llevaron la responsabilidad de pasear por nuestras calles esa catequesis plástica que es los desfiles procesionales. Pero había ese descontento o esa ansia más bien de tener una cuadrilla de hermanos costaleros. Y no era fácil. Hablo ahora más en nombre del emprendimiento porque como he dicho antes, la hermandad de los estudiantes, cuando teníamos una cierta edad nos íbamos afuera. Entonces era muy difícil tenerlos aquí para ensayos, etcétera, etcétera. Y recuerdo que estuvimos por lo menos 3 años, en aquel tiempo cuando venía la cuadrilla de costaleros de Chiclana, que estuvieron viniendo 6 años al prendimiento, y entonces empezamos a hacer convivencia a ver si de alguna manera esa semilla germinaba, y germinó en el 88. Y ya digo, las dos hermandades juntas en la misma Semana Santa, incluso a veces cuando nos faltaba en los ensayos alguien, o el perdón venía o nosotros íbamos, como si fuéramos una sola hermandad, que siempre lo hemos sido, como dijo muy bien antes Pepe, en la parroquia de Santa María. ¿Los cargueros venían de fuera, eran de arcos? ¿Cómo se organizaban? Bueno. Los cargueros eran de arco, la cuadrilla de Hermosuelo, como normalmente se le decía. Y yo tengo una anécdota de que yo iba siempre muy pegado al paso, cuando cumplí los 18 o 19 años, siempre pegadito al paso. Me ha encantado. Y tú sabes, le regalaban una garrafa de vino, cobraban tu cuota, y una de las paradas que se hacía, una de las chicotas, cuando se levantó el paso, yo iba de contra... Bueno, antes no eran contraguías, antes era maniqueros, se decían maniqueros. Ahora es contraguía, vamos más, evolucionando más. Y veo en el centro de la calle, como si hubieran derramado agua o algo, digo, perdón, digo, ¿esto qué es? Total, y empezamos ya a trabajar en el tema de Antonio Iglesias, que en paz descanse, que hace un padre para nosotros. No estáis preparados. Digo, bueno, nosotros tenemos ya X. Yo fui uno de los costaleros quizás más, Pepe Muñoz y yo, quizás de los más mayores. Los demás eran todos críos. Pero bueno, y que no estáis preparados, hasta que llegó el momento y dice, bueno, y gracias a Faustino de la Villa, que fue el que nos enseñó a andar y a llevar un paso, pues pudimos sacar la primera cuadrilla con el prendimiento y nosotros. Además hemos estado hermanados en ese aspecto, ¿verdad, Juan? Hasta ahí. Después aquí quería aprovechar para preguntarte también, no sé si la Veracruz o San Antonio fue la primera en tener cuadrillas de mujeres costaleras. Yo creo que puede ser que estemos a las parejas,
Quizá San Antonio saliera un año antes, ¿vale? No lo te lo puedo decir seguro. En Veracruz surgió, la primera que surgió fue la cuadrilla de hermanos costaleros del Cristo, y ya posteriormente fue la de San Juan. Yo creo que prácticamente casi todos han nacido las cuadrillas de hermanos costaleros por el mismo problema. Nosotros también teníamos las cuadrillas del Mochuelo, que eran de pago, y nosotros llevábamos el paso de San Juan. Y cuando salimos de San Juan de Dios, a la altura de lo que es actualmente el ambulatorio, los costaleros ya no podían, fíjate lo que llevábamos de recorrido. Tuvimos que coger 4 penitentes y esos fueron los que portaron el paso. Cuando llegamos a San Juan de Dios, las hermanas dijeron que al año siguiente eran ellas quienes iban a llevar el paso. Efectivamente, así lo hicimos. Aquel año íbamos todo el recorrido pendiente, cómo van las niñas, cómo van las niñas, cómo van las niñas, y las niñas llegaron extraordinariamente bien. Y ya en lo sucesivo pues vino el paso de la Virgen, más complicado. Si ya de por sí es complicado el mundo del costalero porque los estudiantes se van fuera, el mundo de la cuadrilla de la mujer es más complicado todavía, porque cuando el niño se pone malo se queda la madre, la costalera se queda embarazada y no puede volver a cargar por X circunstancias. Entonces las cuadrillas de mujeres o de costaleras son más complicadas, sobre todo en la estabilidad. Pero la experiencia de nosotros ha sido muy buena y ahí continuamos con ellas. Quiero aprovechar ahora que, Manolo, por abrir otra Creo que de esto me gustaría decir algo de los costaleros. No me quedo sin... al igual que las demás hermandades, los costaleros eran pagados. A la que yo pertenezco y había 5 o 6 personas que eran de promesa. Entre ellas había un señor del Camino de las Nieves que era el Deu, que siempre don Víctor lo tenía en una estima grande. Hubo uno de promesa también que fue Martorell, el que fue conserje. Eso es, Garrido. Y después ya se fue amasando un poco, no era posible, ya cada vez había menos personas que cargaran y se decidió formar una cuadrilla de costaleros. Esto fue en el año 81, o sea que creo que fue la primera. Eso es, quería decirlo porque en el año 81 fue la primera. Y hoy, afortunadamente, fíjate la evolución que está teniendo, que hay costaleros para dar y sobrar. Eso es una buena cosa. ¿Por qué se ha llegado a eso? O sea, la juventud cofrade, la cercanía que tenemos con poblaciones más importantes como es Sevilla, Jerez, donde los hermanos costaleros ya llevaban una trayectoria y la verdad que ha sido un gran acierto. ese tema vamos a profundizar un poco, pero antes porque eso ya toca un poco más que de ese tema vamos a profundizar un poco más adelante porque ya toca de una cosa más, pero que por volver un poco más al pasado, sí quería que me hablarais de personas referentes en el mundo cofradenarco en la década de los 50, de los 60, y no solo desde ese punto de vista, sino también del de los directores espirituales, porque creo que hay dos personas fundamentales, que son don Juan Candil y don Manuel Rodríguez Salas. No sé si queréis añadir a alguien más, por lo menos hasta donde se remonta mi memoria, son los que yo conozco, pero porque siempre he oído hablar también de ellos. Entonces, por si podía aportar también qué aportaban ellos a las hermandades, qué influencia tenían, y también de otras personas que contribuyeron al mundo cofradenarcos. Los directores espirituales y a los que yo conocí, pero ya desafortunadamente ya no existen, fue don Manuel Rodríguez Salas y don Juan Candil. Esos 2 directores espirituales apoyaron a las hermandades, la protegieron, le dieron su sitio. No quiero equivocarme, pero parece ser que hoy no se está tan pegado a las hermandades como se estaba antes. Tengo que decirlo porque es la verdad. Antes el director espiritual te aconsejaba, te daba, te decía, no te preocupes, aquí te atendía. Desafortunadamente, eso es un hándicap hoy en las hermandades, desde mi punto de vista.
puedo estar equivocado, pero vivo una hermandad y lo veo, lo veo. Ah, perdón. Sí, lógicamente a mí la influencia y la Semana Santa en Arco, sin Víctor Marín, sin Juan de Dios Ruiz, yo sé, en el barrio bajo, don José, uno que vino, que fue párroco allí, que era militar hombre, que fue fundador de la borriquita, don José Camboy, exactamente. Hablar de tanta gente se nos puede olvidar, pero ha habido gente importante y muy influyente en las hermandades en Arco. A nosotros el papel de don Juan nos influyó muchísimo en Veracruz. Yo creo que en definitiva al final no solo fue en Veracruz. Cuando yo entré de hermana mayor no se permitía que una mujer fuera hermana mayor, y el mayor impulsor para que eso prosperara en la diócesis, porque no solo lo teníamos prohibido en estatuto todas las hermandades, sino que también estaba prohibido en lo que era la diócesis, el mayor impulsor fue don Juan, que fue el que luchó contra viento y marea para que eso se pudiera realizar junto con la Junta de Gobierno que estaba en aquel momento en Veracruz. Y yo creo que eso nos abrió muchísimo las puertas, no solo a Veracruz, que en eso fue pionera, pero al resto. En cuanto al resto de los directores espirituales, lo que yo he vivido estando en Junta de Gobierno, han sido siempre ese papel que te aconsejaban, no te obligaban a nada, pero sí te aconsejaban y te daban una recomendación. También es cierto que hay veces que te decían esto es lo que hay, te gustara o no te gustara, pero normalmente sí te daban ese papel de equilibrio en donde la Junta de Gobierno a lo mejor estaba dividida en una decisión y ellos hablaban. Yo quizá eche de menos, igual que Manolo, que probablemente lo que conozco, los directores espirituales ahora no asisten a las reuniones de Junta de Gobierno y a lo mejor un pequeño consejo puede venir bien. Pero hasta ahí. Después don Domingo, con nosotros en Veracruz también, con determinados problemas graves que tuvimos, tenía su forma de ser, pero nos ayudó muchísimo. Para mí me gusta el papel del director espiritual. Y después, como personaje influyente, para mí personalmente, dentro de la hermandad, ha sido Diego Reyes Rondán, que en paz descanse, ¿no? Porque fue el que me hizo sentir, vivir y amar a la Veracruz como la amo. Y después, como cofrade, mi querido Juan, que lo tengo aquí al lado, y que fue mi presentador en mi pregón, ¿vale? Por su forma de ser como cofrade, y que no solo como cofrade, sino que eso lo lleva en su vida personal. Entonces, me ha gustado y he seguido su referencia dentro del mundo cofrade. Ha hecho referencia antes a una persona a la que gran parte de lo que yo soy como persona se lo debo a él, a don Manuel Rodríguez Salas. Yo estaba, aunque yo pertenecía a la parroquia de Santa María, mi familia siempre estaba muy cercana a San Pedro, porque un antepasado nuestro fue canónigo en San Pedro, ¿no? Entonces yo estaba en Acción Católica de San Pedro. Quiero recordar entonces a gente que os sonarán, yo que sé, Paco Garrido, Antonio Limones, Rafael Castro, Antonio Juan Aparicio, Juan Osorio, todos esos estábamos allí. Y llegó un momento en que había un párroco que era de Sanlúcar, don Miguel Rodríguez, y el primer coadjutor que tuvo fue don Francisco Fuego Luza, de Jerez. Pero se ganó a los jóvenes, porque empezamos a funcionar los niños en Acción Católica, debajo del patio chico. Y después se fue después también a San Mateo, en Jerez. Y entonces llegó don Manuel, y don Manuel fue, en fin, yo creo que hablo en nombre de todos, ¿no? Don Manuel, para mí como don Manuel, ninguno, porque es que se volcó con los jóvenes y con los no jóvenes, en todas las parroquias. Él estuvo primero en San Pedro, como digo, y ya no, yo qué sé, nos llevaba, no es que nos llevaba, es que los seguíamos. Yo recuerdo, y perdonar una anécdota porque no hay tiempo,
pero me acuerdo que estábamos un día en San Pedro, estaba don Manuel, estaba Juan Osorio y estaba yo. Yo tendría entonces 12 años por ahí. Y dice, vamos a sacar una canción. Digo, ¿esto qué es? Total, que se puso en el armonio y con una canción que había entonces, que era la traducción era Las vendimias del amor, olvidemos nuestro enfado, se llamaba Las vendimias del amor, empezó y le sacó 2 estrofas, él en el armonio, Juan Osorio, que de música sabía más que yo, porque estuvo él con don Adriano, ¿te acuerdas? En la banda de música, y yo no tenía ni idea. Pero bueno, o sea, hasta ese punto llegaba la cercanía de un director espiritual, aunque no fuera nuestro director espiritual. Por eso, como bien ha dicho aquí, para mí la función del director espiritual es fundamental. Yo la verdad que el tiempo que yo he estado de hermano mayor en el prendimiento, no puedo decir que lo que han dicho ahora. No es que ahora no asisten, en mis tiempos tampoco asistían al prendimiento. En muy pocas ocasiones ha habido, o sea, estoy hablando de mis tiempos, no estoy hablando de tiempos posteriores, el director espiritual está prácticamente casi en ningún cabildo. Y eso, yo me sentía huérfano en ese sentido. Nosotros hemos tenido la suerte de tener a don Manuel y siempre asistimos. Ojalá yo lo hubiera tenido. Total, pero bueno, esas son circunstancias que también es verdad que tendría mucho trabajo. O sea, yo no estoy diciendo que fuera una dejación de funciones, sino que a lo mejor coincidía que en ese momento pues tenía otra cosa, ¿no? Y después, personas, cuando me pasaron el guión de los temas, digo, ha habido personas que yo he tenido como referentes, ¿no? Lo que pasa es que me quedaría corto porque en Arcos hay 4 parroquias y yo he tratado más San Pedro, Santa María, al principio porque vivía en el barrio bajo un tiempo, María Auxiliadora, pero de San Francisco no tenía mucho conocimiento, pero me vinieron a la mente 2 personas, Andrés Benítez y Joaquín Vera. ¿Por qué? Porque fueron los que nos echaron una mano al prendimiento cuando en los años 70 viene ese cambio que hizo don Rafael Bellido, ¿no? Y la verdad que los 2 nos ayudaron mucho. Tanto Andrés, bueno, de hecho, Joaquín hasta se hizo hermano del prendimiento. Después, sí. Después entonces, en Santa María, bueno, en Santa María se ha nombrado aquí una persona que yo creo que ha sido un faro para todos los cofrades de Santa María, que ha sido Antonio Iglesias. Eso es, vamos, yo creo que coincidimos la mayoría de los que lo hemos conocido, ¿no? Y también estaba Manolo Porro. Manolo Porro en la catequesis, la formación, una persona muy serena, me ponía, o sea, todo era pausado en ese sentido de meditado. Y yo quería citar, perdón. Sí, bueno, fue el... Si me permitís un momentito, cuando lo de en el año 75 que he dicho, nombré cité a Manolo Porro porque yo creo que era el que merecía haber sido presidente de la primera gestora, y no lo fue, me pusieron a mí no sé por qué, pero bueno, Manolo era el que de verdad tendría que haber estado. Pero después, afortunadamente, cuando hay por primera vez elecciones en un consejo de hermandades, es Manolo el presidente. A mí me llevo de vicepresidente, pero bueno, no sé. Pero vamos, él era el alma del Consejo de Hermandades. Y lo hizo muy bien. Yo recuerdo que teníamos al principio, y ahí están las hemerotecas y también hay fotografías y todo, de reuniones con los de Jerez. De Jerez venían del Consejo de Hermandades de Jerez. Venía entonces un señor que se llamaba Juan González, que estaba en el Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías. Y aquella fue darnos la mano para llevarnos, ¿no? Y gran mérito de eso era Manolo Porro, ¿no? Los demás estábamos, ¿no, Pepe? Los demás estábamos, era Manolo Porro el que tenía más peso en ese sentido durante ese tiempo en el primer consejo El primer consejo fue Manolo Porro de Hermandades y Cofradías. Y quería también citar, porque claro, hablaremos después de la evolución de las hermandades, quisiera nombrar a dos mujeres, porque para mí han sido de las que han estado siempre presentes en la vida de las parroquias. Una de ellas en San Pedro, aunque pertenece a Santa María, que es Mari Carmen Ruiz Copete, que lleva décadas de catequesis, y la otra en Arcos Enteros, Carmelita Temblador. Entonces yo creo que es de justicia reconocer no solo tener esos iconos masculinos, sino también femeninos.
Yo después de lo que están diciendo mis hermanos, ¿qué tengo que decir? Pero bueno, mi don Manuel fue para mí una persona, lo traté más como amigo que como director espiritual, porque claro, pertenecía aquí a Santa María, al Perdón, y entonces tenía a don Juan. Pero como amigo lo traté una bellísima persona, ayudándonos siempre en todo, que de hecho la casa de mi madre se la vendí yo a él. Donde vivíamos nosotros arriba, se la vendí yo a él. Y de don Juan, ¿qué te voy a decir? Lo que ha dicho Paqui antes, y le decía yo con la cabeza que sí, nos ayudaba mucho, mucho. Pero también cuando te tenía que dar, te daba y bien, ¿eh? Te daba y bien. Pero bueno, agradecerle todo lo como tenía que ser. Por aquí y por aquí. Director espiritual, hoy en día voy con Manolo, siempre tienen algo que hacer, o misas, o reuniones. No te rías, Dani. Es que es verdad. Yo es verdad, es que yo he asistido a muchos cabildos de mi hermandad y nunca ha estado él, nunca. Don Juan sí estaba, cuando faltaba era por una... Claro. Pero los demás, don Domingo y de lo mismo. Y el que tenemos ahora, muy bueno. Yo no... Pero que Dios me perdone, pero... Hasta ahí llego. Con decir esto ya lo has dicho todo. Bueno, ¿cómo entré yo en las Tres Caídas? Yo estuve en un taller, cosa que no me gustaba, porque a mí lo que me gustaba desde que nací ha sido el arte. Y resulta que el sábado pues me ponían a cobrar recibo de los que llevaban los coches a arreglarlo y se lo pagaban cuando podían. Pasé por la farmacia de Don Visto y me quedé mirando y veo una serie de fotografías de un Cristo que me llamó mucho la atención. Entré y le digo, ¿usted vende las fotografías? Dice, sí. Le digo, yo quiero esta. Se la compré y la dibujé. Y aquí arriba, frente a Mena, tenía Romualdo Erdozaí un taller de bicicletas, no sé si os acordáis. No, aquí arriba, se vino él. Y como era vecino mío del barrio bajo, pues yo lo traía pintado al Cristo de las Tres Caídas y me dio por entrar en su taller a enseñárselo. Mira, Romualdo, lo que he hecho. ¡Uy, qué maravilla, qué esto, qué lo otro! Se lo enseñó un hombre que estaba allí con él, hablando, y resulta que era Jesús Soria. Cuando vio el dibujo, chiquillo, ¿tú de quién eres? Le digo, yo soy de Zapata. Dice, yo soy muy amigo de tu padre, mira, ¿tú qué? ¿Qué pinta? ¿Qué? Le digo, sí, me gusta mucho pintar. Dice, pues yo tengo en casa pintura, pero, y para que tú practiques, yo lo que hacía era dibujar a carboncilla. Me dio la dirección, me acerqué un día y ya desde allí, desde entonces, siempre pintaba porque en mi casa había muchos hermanos, éramos muchos y a mí no me dejaban tranquilo. Y ahí fue conocí a Jesús Soria y el que me hizo hermano de las Tres Caídas. Ya cuando fue pasando el tiempo, él vio lo que a mí me gustaba, el arte y eso, y ya se confió tanto en mí que yo he arreglado el paso de las Tres Caídas muchísimos años. Cuando veía, entonces se ponían en los pasos una batería con luz eléctrica. No os acordáis, ¿no? Y si la luz le daba en la cara a la Virgen, pues Manolo sube y le echa esto para el lado, para que no le dé sombra. O sea, que confiaba en mí mucho. Y así me hice hermano de las Tres Caídas. Y, sí, ya llegará la hora. Es que el Nazareno fue después.
Pero vamos, no sé si por si acaso a Juan Barrera se le ha olvidado, por si acaso se le ha olvidado, lo primero que nació en el prendimiento fue un San José de San Francisco, que lo hicieron Cristo. Es verdad, ¿verdad? Yo tengo el primer programa del prendimiento, lo tengo yo, que era el Nazareno, o sea, el San José. Ahí en lo de Mariscal, creo que se reunían y ellos mismos hacían las túnicas, en fin, un lío. Bueno, aquí vamos hasta pasado mañana. Bueno, mi abuelo cantaba saeta. Mi abuelo cayó enfermo y mi padre era un niño todavía. Nosotros vivíamos, la casa de mi abuelo era en la calle Lea, una calle de muchos escalones, una calle muy difícil. Pero cuando llegó Semana Santa, a mi abuelo lo subieron en un sillón hasta la esquina, se le dice la esquina a la puerta de la plaza, que hace esquina con Herba. Y ahí le pararon el nazareno, mi abuelo se quedó mirándolo, llorando por lo visto, porque no podía cantarle, pero lo que no se esperaba es que desde detrás del sillón salió mi padre cantando una saeta alusiva a ese momento que su padre no podía cantar. Y ya murió mi abuelo. Tengo que decir también que el preferido de mi abuelo era yo. Y resulta que mi padre echó de promesa por toda la vida de cantarle al nazareno siempre en el mismo sitio en recuerdo a aquel momento con su padre, ¿no? Mi madre, yo siempre la he visto con 9, con 10, con 11 hijos y descalza detrás del nazareno. Ella venía todos los viernes desde el puente a San Agustín a ver el nazareno. Una de las veces me dice: Manolo, a mí me gustaría que tú restauraras la Virgen del Carmen. Le digo: ¿qué le pasa? La Virgen del Carmen se le había caído toda la mascarilla y se le veía la madera. Y entonces yo la restauré. Y de ahí la devoción al nazareno de todos nosotros. El único que hay apuntado al nazareno ha sido mi hermano Félix, pero los demás somos por devoción solamente. ¿Cuál es el primer año que hacéis la plegaria? El primer año fue en 1973. ¿Y desde entonces todos los años? Todos los años. Tengo promesas de eso. Mi padre hizo la promesa de cantar y yo hice la promesa de hacer una cosa distinta. Manolo fue en la Puerta Limones bajando, Sí. en el balcón de Limones. Fue. Sí. Ahí estuvimos en el 73, en el 76 estrené yo Las Golondrinas. Que eso surgió estando ensayando lo de Jesús Soria. Resulta que entraban y salían las golondrinas y aquella habitación era de bóveda y tenía una tacilla de la luz en lo alto. Y en la tacilla de la luz hicieron un nido a las golondrinas. Nosotros estábamos ensayando otros temas. Y entrando y saliendo a las golondrinas, yo estaba fijo nada más en eso. Y ahí se me vino la idea de sacar esa plegaria. Esa plegaria, bueno, han venido gente, mucha gente no lo sabe, han venido de Buenos Aires. Vino una vez un matrimonio acompañado de uno de Arco, que no me acuerdo el nombre, y vinieron a mi casa preguntando que quién era el autor. Le digo: mira, yo soy el autor de Las Golondrinas. Y resulta que cuando la escuchó, él se llevó una grabación. Esa plegaria, yo no sé ahora, pero estuvo bastantes años escuchándose en un pueblo de la Argentina que se llama San Antonio, con un altavoz en la puerta de la iglesia en Semana Santa, a todo voz se ha escuchado Las Golondrinas. Y Manolo, para enlazar ahora con otro tema relacionado con las tradiciones, ¿crees que se ha perdido esa devoción por el nazareno narco? ¿Tú cómo lo vives, Carlos? No, yo creo que no.
Hombre, yo quiero creer que es por el nazareno, aparte de que cantemos, porque eso se pone, ustedes son testigos, porque tú has narrado el recorrido del nazareno y lo has podido ver cómo se pone de gente, ¿no? Pero detrás viene una cola de gente de promesa. A mí me inspira mucho a sacar los temas, todo este movimiento de promesas que hay, esa fe en el nazareno. Ya seguiremos nosotros. Por el tema de las tradiciones y de lo que se habla también de la sevillanización de la Semana Santa, que viene introducido mucho por el tema de la costalería, de los capataces. ¿Cómo se ha vivido eso? ¿Sentís que eso es así? ¿Y desde cuándo más o menos se percibe ese cambio de lo que son las salidas profesionales? Bueno, el cambio nuestro y el de emprendimiento creo que van de la mano. Fue Faustino de la Villa, cuando hicimos la cuadrilla de hermanos costaleros, y nos dijo, bueno, nosotros siempre para adelante, ¿no? Para adelante. Nos dijo, no, aquí hay que andar de otra forma. Hay que andar de otra forma, nos enseñó un poquito. Y yo no creo que Sevilla, vamos a ver, Sevilla y Jerez, pero vamos, Sevilla más, es la fuente de donde bebemos todas las hermandades, de Arcos, de Jerez, de San Lucas, le pese a quien le pese. Yo creo que la tradición de Arcos no se ha perdido, porque de hecho el nazareno va a Horquilla, la Veracruz va a Horquilla, y no se ha perdido, no se ha perdido. Pero sí, otras hermandades hemos evolucionado un poquito más de la forma de andar, que antes íbamos a reempujón, como se suele decir. Hoy iban milimetrado todo. Hoy los capataces van. Yo recuerdo que la primera vez que yo me puse un traje de chaqueta fue siendo capataz del perdón, que me dio vergüenza. Que fuimos, me parece que fuimos los primeros, ¿no, Juan? Usted y nosotros. Y me dio vergüenza, íbamos siempre con túnica y tal. Pero bueno, ya es que todas las hermandades van así. Nos criticaron, ¿eh? A la hermandad del perdón y del emprendimiento le criticaron otras hermandades. Pero ahora van así. Traje chaquetas, tus medallas y todo. Si me permitís, añado un poquito. Yo estaba desde bastantes años antes, pertenecía a la Hermandad de San Esteban de Sevilla. Entonces yo, no sé, hombre, Sevilla no... Sevilla es Sevilla y Arco es Arco. No tiene nada, no es una con la otra. Pero había una cosa que yo no entendía aquí en Arcos. Y era, si pones en los estatutos que el hábito de nazareno, no te puedes quitar nada del hábito de nazareno durante el recorrido, ¿cómo el capataz? Me lo quito, me lo pongo, me lo quito, me lo pongo. Evidentemente porque el recorrido, por ejemplo, Barrio de San Pedro, con capirote, yo no, sería incapaz de hacerlo. Entonces, tiene una justificación. Pero eso fue lo que yo hablé con la Junta y digo, yo creo que aquí habría que intentar ir en plan de traje, pero no por lucimiento ni nada. Nos dieron caña. Yo no digo hermandad, nos dieron caña de todos lados, pero bueno. Esa es la explicación, no porque aquí estoy yo, qué bonito, mira que voy con la... No, de verdad que no. Los que me conocen, a mí que saben que a mí no me gusta eso. Pero bueno, entendía que por respeto a los que llevan el hábito, ¿por qué vamos a hacer una discriminación los que no lo llevamos? O sea, nos lo ponemos, lo quitamos. Esa fue la explicación. Y luego, que sea sevillanizado, bueno, pero yo creo que es también como el principio, como decía Manolo cuando en sus primeras intervenciones, que aquí vamos un poquito de aquella manera, lo normal, ¿no? Pero claro, allí nos lleva mucho tiempo de ventaja. Y entonces el hecho de llevar un orden, de llevar una orden en la chicotá, en la subida, en las bajadas, eso no es malo. Eso no es perder las esencias de Arco, es que Arco no las tenía. Eso sería añadir un poco más al acervo cultural o tradicional que tenía Arco, pero no cambiarlo. No es que se ha cambiado, es que hemos quitado esto y puesto lo otro. No, hemos añadido. Y de hecho, como dice Pepe, al final lo está haciendo todo el mundo. Que bueno, que todo el mundo es libre, evidentemente, de hacer lo que quiera. No tiene por qué pasar todo el mundo por el aro.
pero en ningún momento, y creo que hablo en nombre de las dos hermandades, fue ni por una falta de respeto a los demás, ni por cargarnos nada. Seguro, vamos, eso estoy seguro, porque hubiera sido de poco cofrade, ¿no? El cofrade tiene que pensar en todas las cofradías. Aquí no debe haber un pase de modelos, a ver cuál, ¿no? Eso sería soberbia. Y yo siempre digo, y me puedo equivocar, que para mí el primer pecado fue la soberbia, el querer ser como Dios. Y entonces el creerte tú que eres superior a los demás, como hermandad, como lo que sea, eso es soberbia. Y Cristo nos dice todo lo contrario, humildad. Entonces nosotros hemos intentado hacer las cosas nunca por quedar encima, sino para hacer las cosas de otra manera, pero siempre con humildad, sin refregar, sin intentar prevalecer, porque entonces nos cargaríamos la evangelización. Hay que tener en cuenta que Veracruz tiene una idiosincrasia muy particular porque nosotros lo que portamos son andas. Entonces, nosotros podemos, nos vamos adaptando, vamos evolucionando, pero sevillanizarnos poco, ¿vale? Poco, sí nos hemos sevillanizado, un poquito todos, porque la forma de andar, el paso es distinta, el capataz ya es de otra forma, te hace andar de otra forma, la música que te acompaña al paso te hace llevar el paso de otra forma y las andas. Los esornos florales han evolucionado una barbaridad. Los mayordomos actualmente son verdaderos artistas. Yo estoy segura que cuando la conferencia que vosotros decíais dentro de 50 años que estamos aquí, el que está aquí sentado es mi actual mayordomo David. Estoy segura que está aquí sentado. ¿Por qué? Porque los jóvenes vienen empujando y vienen dándonos. Ellos, nosotros, como decirlo de alguna forma, ¿vale? Salíamos poco, veíamos poco fuera. Ellos ven, aprenden y nos enseñan. Y los que estamos aquí ahora, ellos de nosotros cogen las costumbres y las cosas buenas, pero ellos nos han enseñado a todos nosotros y te dan una lección que te dejan. Entonces todos hemos ido evolucionando. Tú me decías, de hermana mayor, ¿cómo ha evolucionado? No, en el sentido de adaptar la hermandad, adaptar sobre todo los consejos profesionales a esas novedades estéticas. En Veracruz es que es lo que te digo, la evolución de nosotros no hemos perdido nunca. El poquito cambio que nosotros hemos tenido en Veracruz ha sido unificar los colores de los cucú. El resto, no llevar banda delante, poner banda detrás del Cristo y evolucionó sin perder la idiosincrasia. Es difícil la hermandad de nosotros. Pero también que un punto de partida, porque se hablaba que don Víctor Marín fue de los primeros que trajo concepto de la Semana Santa de Sevilla a Arcos a través de las Tercaides. No sé, ¿qué incluso puede establecer desde don Víctor al tema este que hablamos ya de los capataces, de los costaleros? Tengo que decir primero de todo que yo fui el enemigo número uno de que los capataces salieran con traje. Tengo que decirlo porque era la verdad. Tuvimos un cabildo en la iglesia y fue apoteósico. Yo me enfadé muchísimo. Es verdad. Pero hoy reconozco que es un acierto. Lo tengo que decir. Pero antes de seguir quería dar dos pinceladas sobre don Manuel, dos que se me han quedado. ¿Hasta qué punto eran los directores espirituales influyentes? Que don Manuel fue el que propuso el rezo del rosario en la calle Arta. Y fue el que nos dejó poner los dos pasos en el altar mayor. Hoy, desgraciadamente, ya no se pone. Pero fue. Ahora, a continuación, como decía Paqui, el adorno floral. El adorno floral ha cambiado de himno del Domingo de Ramos por
por Romero y por Verde, y los claveles que esperábamos de Don Sisto de la calle, que nos mandaba unas docenas de claveles salteados. Hoy el paso terminado, el domingo de Ramos, recibiendo a los hermanos, la Junta de Gobierno preparadísima, atendiendo a todo el mundo. Es una maravilla, ha evolucionado mucho. Eso es sevillano, 100%. Ay, no podemos decir que no, nosotros no. La terminología que se usa hoy, eso no es nuestra. Terminología incluso de los enseres. El bacalao. Cago en la madre, el bacalao, eso porque tiene forma de bacalao, ¿no? Pero el bacalao. Hay cosas, cuando el capataz llama, que oí a un capataz, y tengo que decir también que era de mi hermandad, y dijo, a volar. No, a volar. Al martes por la mañana lo cojo y le digo, vamos a ver, ¿el Cristo es un pájaro? Es que hay que motivar. Le digo, ¿cómo que motivar? ¿Así se motiva al costalero? No, hombre, no. El Cristo no es un pájaro y al Cristo hay que tenerle más respeto. Esa terminología que se está usando, señores. Manolo, perdona que te interrumpa. También se decía cabeza adelante, Sí, cola atrás. pero es que... Esto no era un guiso. pero es que yo no entiendo... Es que yo no entiendo ahora la derecha adelante y la izquierda atrás. Que es así, pero que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, ¿para qué? Cuesta trabajo. No, y es verdad. Y después la evolución de las hermandades es magnífica. Todas las de Arco, todas. Absolutamente todas. Hay que ver el progreso que ha tenido la borriquita. Aquí está su hermano mayor, Juan Perdigones. Es una evolución. El perdón, la Veracruz, todas las hermandades de Arco. Todas. Tenemos uno... Hombre, eso... Vamos, que yo el primer año que salí con la borriquita, llegamos desde los Salesianos a San Francisco. Y después de allí, un camión de guajos, lo montaba y lo dejaba. Sí, hombre, yo recuerdo aquello. Pero vamos, que todas las hermandades, el orden, la disciplina en el desfile, o sea, eso ha variado una barbaridad. Nosotros dejamos de entrar en Santa María, porque no, la caída fue la primera que entró a hacer estación de penitencia en Santa María. Fue en el año 58, 1958. Y se dejó de entrar porque se formaba mucho tumulto y se perdía la disciplina del desfile procesional y el orden. Y en el año 1959 se dejó de entrar. Hoy, afortunadamente, el Consejo Local lo ha recuperado, y bien hecho. Y yo estimo que no se pierda y que no se pierda la disciplina ni el decoro en el desfile procesional. En la manga sí estarán los pasos. En la estación de penitencia no están los pasos. Yo he entrado en Santa María Sí, pero ¿qué año? en el año 58 y también tengo que decir que me vestí un año antes de lo que me correspondía porque era amigo de Don Víctor. Tengo que decir lo mismo que digo una cosa, tengo que es la verdad, Bueno, estamos ya en la última ronda, como ya he hablado porque quería que hablarais un poco también eso de cómo habéis visto la evolución de las hermandades, que ya prácticamente ha dado pie al debate. La evolución ha sido magnífica, vamos, superlativa. No, y, bueno, paso la palabra para aquí, sobre todo porque me gustaría hablar del papel de la mujer en las hermandades. Vale, ese es mío, Manolo. Ese es mío. El papel de la mujer es mío, Manolo. Espérate, ¿te dejo? Toma. Es que todo van a hacer para bien, Todo van a hacer para bien. Espera, pues venga, después voy yo.
Nuestros estatutos prohibían que se vistieran las mujeres. Pertenecían a la hermandad. Y de hecho, había junta de hermanas. También fue un cabildo muy, muy, muy duro. Recuerdo a Antonio Jesús Rojas, que es sacerdote y estaba haciendo derecho canónico en Salamanca, y Manuel Bea López, que estudió derecho, pero yo todavía era reacio a que la mujer entrara. Digo la verdad, si es que es la verdad, era reacio. Y llegó un momento en que me dijo Antonio, el hombre Manolo, dijo, bueno, hoy reconozco que la entrada de la mujer en las hermandades ha sido un éxito enorme. Sin ella, quizás hoy no sería posible la Semana Santa que tenemos. Ha sido importantísimo. Yo no me imaginaba que la hermandad de las Tres Caídas iba a tener tantas mujeres y iban a desempeñar los cargos con tanta dignidad, con tanto afán, con tanto trabajo. Un grupo de mujeres para esto, otro grupo de mujeres para lo otro grupo. Se llevan la palma más que los hombres. Fíjate lo que dije en aquel entonces y lo que digo hoy. Eso fue en el año 96 y hoy en el 2025 digo que fue lo mejor que hay. Vamos a ver, lo vuelvo a repetir antes, vamos a ver. Yo hablo siempre desde Veracruz, ¿vale? Y digo siempre desde Veracruz porque Veracruz en eso ha sido pionera. Porque en ese momento que tú estás diciendo, Manolo, las mujeres desempeñábamos la mayor parte, ¿vale? Era, coge la fregona, he terminado de poner, coge la fregona, barre, limpia aquello, están las túnicas y ordénamelo. Claro que lo hacíais, usted que lo hacíais. Efectivamente. Bueno, no. Usted empezaste a dejar entrar a la mujer posteriormente. Sí, muy, muy posteriormente. Pero no en cargos. No en cargos. Cuando empezamos a entrar en cargos, el papel de don Juan Candil Río, ya os digo que fue importantísimo. No solo lo teníamos prohibido las hermandades en estatuto, estaba prohibido en la diócesis que formaran parte las mujeres. Los primeros 4 años que yo estuve en Junta de Gobierno, estuve en Junta de Gobierno con voz, pero sin voto. No nos reconocía Jerez el que tuviéramos voto en la Junta de Gobierno. Estaba entonces de mayordomo. Y ya posteriormente fue cuando no había candidatos a hermano mayor y fue cuando la Junta de Gobierno de Veracruz se plantó, la Junta y don Juan, y nos abrió paso a todas las hermandades de la diócesis detrás, no solo para mí. Cuando yo entré de hermana mayor yo no noté, porque en Veracruz jamás hemos tenido distinciones entre el hombre y la mujer, ¿no? Siempre se nos ha tratado de un igual, no teníamos voto, pero sí teníamos nuestra voz y se nos consideraba un igual a la hora de cualquier cosa. Pero sí es verdad que cuando yo entré de hermana mayor, yo entré siendo una pipiolita en el consejo y hoy cuando llegamos aquí les decía, Juan, me siento como cuando llegaba al consejo, que estabais todos hombres y yo allí en una esquinita sentadita en la mesa. Pero sí es verdad que ellos ayudaron muchísimo, no se notaba, no había ningún trato distintivo, al revés, yo era la niña a la que me cuidaban. Donde más llamaba la atención era cuando asistíamos nosotros a los encuentros de confraternidades de hermandades de Veracruz. Veracruz tenemos a nivel nacional la confraternidad y cuando asistía sí chocaba entre todos los hermanos mayores a nivel de España. Cuando me sentaba, normalmente me encontraba en la silla hermano mayor y alguna que otra vez me llegaron a decir, no, el sitio es de su marido, no es el suyo. Y yo, no, es el mío, ¿vale? No es el de mi marido. Y ya después, yo creo que ya es de todo. Gracias, Manolo, por reconocernos el papel, ¿vale? Y total. Y no solo ya dentro de la Junta, sino también nosotros dentro de la costalería. Yo fui torpe, no pensaba bien entonces. Cuando yo Bueno, siempre he sabido rectificar. En el año 75, después de aquella reforma,
el prendimiento, como otras hermandades, tuvo una gestora. Me tocó también la gestora. Y entonces, en la Junta de... Bueno, no se puede llamar Junta de Gobierno. En aquella gestora yo pongo mitad y mitad. Varones y mujeres. Las mujeres eran Estrella Parrilla, Cristo Frey Díaz, Mercedes Jiménez, la naita, y mi novia, no era mi mujer todavía. Y los varones no había problema, ¿no? Y estando, cuando tomamos posesión como gestora y tal, un alto representante eclesiástico en la sacristía dice, ¿esto qué es? No voy a poder decir la palabra porque está fea, ¿no? Dice, es que no hay en la hermandad lo que tiene que haber para que tenga que meter mujeres. El día de la toma de posesión de mi amiga y hermana Paqui, esa misma persona que vino para la toma de posesión le hizo el panegírico. Y le digo en la sacristía, ¿cómo cambia el personal, eh? Y me dice, ¿qué de tu madre eres? ¿No? ¿Qué buena memoria tiene? Digo, yo no he cambiado. Sigo pensando lo mismo. O sea, había que evolucionar. ¿Por qué esa discriminación? Pero si Cristo resucitado, a quien primero se dirige, según las Escrituras, es una mujer, María Magdalena. Pero si los hombres huyeron como conejos y quien se quedó con él fueron las mujeres, ¿de dónde viene esa discriminación a la mujer dentro de la Iglesia? Yo comparto con Juan lo que está diciendo, lo que ha dicho, que es verdad. La mujer fue a la primera que Jesucristo cuando resucitó se dirigió. Pero que eso la Iglesia no lo sabe. La Iglesia somos todos, pero muchas veces decimos no somos todos. Las mujeres en la Iglesia no. Vale. Bueno, yo a lo que vamos. El tema de las mujeres en las hermandades ha evolucionado bastante, mucho. Te hablo también, como ha dicho Paqui, en la mía he visto yo mujeres en la Junta de Gobierno, que por cierto la primera mujer que estuvo en una Junta de Gobierno cuando yo fui hermano mayor fue mi señora. Estaba en temas de catequesis con los niños y eso. Y fue que, por cierto, don Domingo me dijo, Pepe, ¿tú sabes lo que va a hacer? Mete a tú, porque los problemas de aquí se van a la casa. ¿O no? ¿Es para qué? Pero bueno, gracias a Dios, no discusión y punto. Y yo creo que la mujer le está ayudando mucho a las hermandades. Mucho, mucho. Yo jamás he dicho... Nosotros creo que fue en el 93, en el 92, en el 92 se aprobó y en el 93 se vistieron eso. Y para mí, hombre, están ahí dando el callo, quizás más que algunos hombres, y hasta ahí puedo llegar. De todo. No puedo decir más, ya, si lo hemos dicho casi todo. Le paso a... Bueno, pues viene a cuento lo que yo iba a contar ahora, que por lo visto será que soy más viejo y los demás no lo saben. Resulta, cuando yo me vestía del Dulce Nombre, salíamos de San Francisco, Dulce Nombre, la Angustia detrás, cogíamos calle arriba y al pasar por San Juan de Dios volvía a salir otra vez a Veracruz. Cogíamos hacia arriba, pero antes, esa misma mañana, cuando subía el Nazareno para arriba, las demás hermandades, porque salían en Parihuela, San Juan, la Verónica, por separado, la Virgen y el Nazareno. Los pasos, lo de la Virgen, San Juan y la Verónica, cogían por la cuesta arriba, pero el Nazareno venía a San Pedro, otra vez. Y ahí se esperaba hasta que llegaba la noche. San Dulce Nombre y la Veracruz paraba en la puerta del Mayorazgo esperando la salida.
Y la Virgen de la Angustia, por el paso tan enorme que tenía, que le decían la Sosona, era una maravilla el paso, todo labrado, hasta abajo, y era una preciosidad. Ese paso murió en un cortijo, en un gallinero. Pues resulta que se esperaban, llegaba la hora de salir la Soledad y se ponía en marcha el dulce nombre, primero. Después aparecía la Angustia, creo. No, la Angustia cuando llegaba otra vez de vuelta y pasaba por las nieves. La Veracruz, el Santo Entierro y la Soledad. Al pasar por el Colegio de las Nieves se introducía la Verónica y después iban hacia abajo todos los pasos. Todo el paso. Esto era una mini más eso. Y resulta, era el Viernes Santo. Cuando llegaba al Gallo Azul, en la anchura aquella, con el vaque ahí enfrente, pues ahí paraba el dulce nombre y la Angustia, mirando hacia la calle, no mirando hacia arriba. Pasaban las imágenes por delante suya y recuerdo que una vez dio la vuelta por el candelabro que hay empezando el paseo. Y cogíamos por donde paran los taxis y ya para arriba. Una vez que veían las hermandades para arriba, ya la Angustia y el dulce nombre emprendía camino de San Francisco. Al pasar por San Juan de Dios, entraba ya la Veracruz otra vez, llegábamos a las nieves, el Nazareno cogía ya por la calle abajo buscando las bóvedas y Santo Entierro y la Soledad para San Pedro. Ese era el recorrido el Viernes Santo. Yo lo viví unos cuantos años. ¿Y cómo ves la Semana Santa? Ahora, bueno, yo recuerdo con mucha añoranza aquello. Aquello era muy bonito, ver el Viernes Santo tantos pasos en la corredera. Claro, ya no tiene sentido que la Veracruz salga 2 veces, el Nazareno salga 2 veces, ¿no? Pero que resultaba una preciosidad. Era muy bonito. Ahora, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? No, voy a aprovechar que está Luis Guerra para usar el micrófono. ¿No? Yo creo que sí. Hola. Me gustaría que nos recordara también un poco su vivencia en su participación en la Semana Santa. Bueno, yo creo que creo que soy el mayor que hay aquí ahora mismo. Tengo 87 años y salí en el año 1947, que fue la primera vez que salió el emprendimiento, efectivamente, con un San José que era bizco, además, que era bizco, y salió. Y me acuerdo que yo llevaba con 8 años, que tenía yo entonces, un farol al lado de la cruz de guía. De eso me acuerdo. Y lo que me acuerdo, y aquí no se ha nombrado, es el padre don Antonio Villalobos. Don Antonio Villalobos, que fue aquella época el fundador precisamente de esa hermandad. Y el cual... Mucho contacto también, ¿no? Sí, pero también se habló de que se iba a poner una calle, no se ha llegado a poner, todavía aquí en Arcos, y yo estoy muy orgulloso de haber compartido esos primeros años con el emprendimiento, con el padre de Juan de Dios, con el hermano también, de haber vivido esa época dentro del emprendimiento. Fui además, en los últimos años que estuve aquí, porque yo me salí de aquí ya con 19 años, me fui, y los últimos años estuve como ayudante de prior, se puede decir, ya ayudando a José María Guerrero, me acuerdo perfectamente. Esa es la experiencia que yo puedo tener aquí. También fui hermano de las Tres Caídas. También fui. Te voy a contar una anécdota ahora.
Sí. Bien. Ah, mía. Ah, vale. ¿Tú te acuerdas que los cabildos... Ah, perdón. Yo tengo la voz fuertecita. No, yo tengo la voz fuertecita. Tú sabes, como tú pertenecías a las caídas, tú ibas a los cabildos de las tres caídas y se celebraban el domingo de Ramos por la mañana. Bien, allí nos privábamos de decir el recorrido y qué íbamos a hacer o qué íbamos, porque como tú pertenecías al prendimiento, que no nos copiaran. Yo creo que llegó a tus oídos incluso. Pero por eso ahora al verte, cuando le digo a Juan, mira, ahí está Luis. Y fuimos a saludarte y me vino a la memoria inmediatamente aquellas anécdotas. No recatábamos mucho de decir qué íbamos a hacer, cómo íbamos a salir, o decían, no, que el prendimiento sale el domingo y nos lo va a copiar. Quería preguntarle si ha sido la Semana Santa de Arcos, si la ve o si... No. Yo suelo venir, he venido todos los años. Además, yo me recuerdo los primeros años, que es cuando Antonio Murciano era el hermano mayor, que pasaba entonces por la parte... No había las cosas modernas que había hoy. Y cuando pasábamos por la puerta de las mercedarias, no sé por qué, siempre me tenía yo que subir al paso para arreglar un árbol o una farola. Siempre, no sé por qué. Pero siempre decía Antonio, oye, Luis, tú que eres más chico, súbete arriba. Y yo me subía al paso. De eso me acuerdo perfectamente bien, mucho. Y ya dejé de venir cuando ya empezó las caderas a darme problemas. Y entonces ya pues tuve que dejar de venir. Pero he estado viniendo, ¿verdad? Siempre. Y además vengo, aunque no salga de penitente, vengo a ver salir del prendimiento. Gracias a todos. Bueno, ¿alguien quiere aprovechar y hacer una pregunta a alguno de los invitados de esto? Venga, Pepe. Sí, he hecho alusión a ella, pero creí que era después. No, fue 14 años antes. Pues perfecto. Aceptado. Pero nosotros salimos ese año con las túnicas. Eso es difícil, ¿eh? Tocar la corneta y el tambor y todo. Aquello fue un impacto en las calles, ¿eh? La marca de la bonita salía con el uniforme de la hoja. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada. Pues agradecerles a usted su presencia y a nuestros invitados el que hayan contribuido a recordar y a conocer. Sí, espera, José María. Permíteme, perdona, que quiero felicitar a este concejo por la labor que está haciendo para que la magna, si Dios quiere, salga perfecta, que los forasteros vengan a ver la Semana Santa de Arcos. Y gracias y muchas gracias, concejo. No, perdona. Si me permite, hay una cosa que se me quedaron pendientes, dos cosas. Una mujer de María Auxiliadora, que es Ana María, que siempre ha estado en catequesis, la mujer de Joaquín, la hermana de Joaquín que murió, que ha sido una de las personas que ha estado siempre presente en la parroquia, con la hermandad de la borriquita, con la catequesis, y se me había olvidado, no quiero que se me olvide porque no sería justo. Y por otra parte, si me permitís, 5 minutitos nada más. Estamos evolucionando muy bien, pero yo creo que tenemos, el otro día nos lo dijeron, en la homilía de la inauguración del Año de Gracia, nos lo dijeron en la homilía.
el año de evangelizar. El año de evangelizar. No vamos a, o sea, hasta ahora, y lo he dicho antes, chapó por la permanente del Consejo. Había una pregunta por ahí que era qué pensaba de la procesión magna y eso. No voy a contestar, bueno, evidentemente no se ha hecho la pregunta, pero sí querría recalcar que cualquier cosa que hagamos en las hermandades a nivel individual o a nivel colectivo, si no va enfocado a la evangelización, no tiene sentido. Ya podemos hacer los mejores desfiles procesionales con los mejores adornos. Si no hemos hecho durante todo el año la evangelización, no hemos hecho nada. Porque el mandato de Cristo es ir y anunciar la buena noticia. Y luego, evidentemente, imitarlo. ¿Cómo? Amando a los demás. ¿Cómo? Como Él amó. Entonces, yo creo que eso, sobre todo a los jóvenes que se están incorporando, y una de las mayores alegrías que yo tengo con el emprendimiento es que esta Junta de Gobierno está consiguiendo incorporar a muchos niños, a muchos jóvenes con responsabilidad, no como relleno, con responsabilidad. Pero hay que decirles desde el primer momento lo que es importante. Y lo importante es la evangelización. Perdón por él. Yo en cuanto a eso, probablemente una de las cosas que más hayamos evolucionado en las hermandades en estos 50 años es que estábamos acostumbrados a vivir la Semana Santa como una cofradía. Solo salgo, vivo la Semana Santa durante la Cuaresma. Es verdad que eso las hermandades lo hemos cambiado. Vivimos los 365 días como una hermandad. Nos formamos, nos preocupamos de los jóvenes, llevamos por bandera la caridad. Y en eso hemos evolucionado bastante. Sí, es cierto, Paqui, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ha quedado, si no todo, si algo se nos ha quedado en el tintero de alguna evolución, pues si tenía alguna pregunta la hacéis. Pero agradecerte, Miguel Rodán, que me hayas invitado a este mesa redonda, porque ha sido de verdad un verdadero placer compartir con mis amigos esta charla y además con la atención que ha estado el auditorio escuchando todo. Un silencio enorme. Muchas gracias a todos. Un momentito que Manolo quiere apuntar alguna cosa. Perdonadme por lo que voy a decir, interpretarlo. O sea, que no creáis que lo digo para vanagloriarme yo, ni mucho menos. Muy lejos de mí está eso. Fijarse si la Semana Santa de Arco es distinta y mejor a todas, que el grupo llamamos a la golondrina y vinieron. Pues Manolo, Paqui, Juan de Dios, señoría y Manolo, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer, el placer ha sido nuestro. Muchas gracias por vuestra contribución. Esperamos que en la revista que se publicará el año que viene haremos un amplio resumen de todas vuestras aportaciones y a seguir disfrutando y felicitando al Consejo Local también por todas las actividades previstas durante todo este año. Muchas gracias.